Bien, la semana pasada iniciamos hablando del por qué 40 días y del por qué 40 días de Pentecostés, ¿sí? ¿Por qué 40 días y por qué de Pentecostés? Hoy quiero que hablemos de por qué es necesaria la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted está aquí? Aló, ¿cuántos están aquí? Díganme amén. ¿Cuál es el título de nuestro mensaje hoy? ¿Por qué es necesaria qué cosa? La llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Tal vez usted dirá, pero la verdad, pastor, yo me siento bien como estoy. Yo creo que lo tengo todo. Pero déjeme decirte algo, amado. La llenura del Espíritu Santo no es y no debe ser un asunto trivial para la iglesia, para los creyentes en Cristo Jesús. ¿Sabe? Una prueba de lo importante que es que usted sea lleno del Espíritu Santo es la insistencia con la cual el Señor Jesús, óigame, no su pastor, sino el Señor Jesús, en un comienzo le hizo a sus discípulos de que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Mire, Lucas capítulo 24 versículo 49, muéstramelo ahí en la plantilla. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. ¿Aló? ¿Usted me está escuchando? Pero quedaos ¿en dónde? En Jerusalén. Mire lo que dice la palabra. ¿Hasta que qué? Hasta que seáis investidos. ¿Qué significa el término investidos? ¿De qué habla el que alguien sea investido? Ajá, muy bien. ¿Qué más? Sí, investido, ¿cierto? Eso habla de una nueva vestidura. Y en ese sentido está hablando de un manto de autoridad. Un manto de autoridad que da la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dice, hasta que seáis ¿qué? Investidos ¿de qué? De poder. De poder desde lo alto. Y nuevamente en Hechos 1:4, vamos ahora a Hechos 1:4. ¿Usted tiene su boletín? Ahí en su boletín está el bosquejo del mensaje para que usted pueda llevar las memorias del mismo. Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó. Oiga, nuevamente el Señor hablándole a quienes, a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les manda? Dice: no salgan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dije, oísteis de mí. No salgan de Jerusalén, no se vayan de allí hasta que seáis ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. La pregunta que surge es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para el Señor, amados, era tan importante que sus discípulos fueran llenos de la unción del Espíritu Santo? ¿Por qué? Y la respuesta la tenemos un poco más adelante en Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es necesaria la llenura? Dice la Biblia: para que seamos testigos, para que seamos testigos eficaces, para que podamos cumplir con eficacia la misión que se nos ha encomendado. Amados, la necesidad de ser hombres y mujeres que con poder demuestren la verdad del Evangelio y la obra del Señor Jesús en estos últimos tiempos requiere de igual manera que nosotros hoy en día seamos ¿qué? Seamos llenos. Ahora, ¿será que hoy en día también necesitamos del poder de Dios? Aló. ¿Será que necesitamos esta llenura? Aló. ¿Cómo lograr esto?
Bueno, vamos a tratar en este día de responder a la primera pregunta. ¿Por qué es importante la llenura también del Espíritu Santo para nosotros hoy? Y en el transcurso de la siguiente semana vamos a responder a la siguiente pregunta, y es ¿cómo lograr esa llenura? Entonces empecemos por lo primero. ¿Por qué es necesaria la llenura del Espíritu Santo? Hay una palabra, escúchame bien esto, ahí en Hechos capítulo 4, donde el escritor bíblico nos muestra que hay 3 razones poderosas por las cuales usted y yo en estos últimos tiempos también necesitamos ser llenos. Por favor, vaya conmigo a la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 31 al 33. ¿Qué dice la Biblia? Dice la escritura: y cuando los creyentes terminaron de orar, escucha esto, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Por eso es importante la oración, por eso es importante el ayunar, por eso es importante el devocional, por eso es importante el encontrarnos en oración. Dice, cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Y fueron llenos del Espíritu Santo los que estaban allí reunidos. Y dice la Biblia, y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Todo el grupo de creyentes estaba muy muy unido, pensaba y era de un mismo sentir. Y sigue diciendo, y ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de ¿quiénes? De todos. Y finalmente, ¿qué dice? Y con gran poder, aleluya, ¿qué pasa? Los apóstoles anunciaban la resurrección del Señor Jesús. Y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Mire, 3 cosas. ¿Ya las pudo identificar cuáles son esas 3 cosas? Del por qué es tan importante la llenura. Mire, si usted está en su Biblia, dice la palabra, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y número 1, siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Primera razón. Segunda razón, y dice, y todo el grupo de creyentes estaba muy unido. Y tercero, más adelante al final del texto dice, y con gran poder los apóstoles anunciaban la resurrección de Jesús. Miremos esos 3 motivos. El primero de ellos, la evangelización del mundo. Uno de los motivos por los cuales, amados, necesitamos procurar la llenura es porque hoy, al igual que ayer, el mundo necesita ser evangelizado. El mundo necesita que se le hable de Dios. El mundo necesita volverse a Dios. Usted está escuchando las noticias que están pasando a diario por la televisión, por las emisoras de radio. Todo lo que usted está escuchando a cada momento, cada día, indica de que el mundo está como, está perdido. Y que la salida, la solución a la situación que se está viviendo a nivel mundial es ¿qué? Es Cristo Jesús. Como ocurrió en el pasado, también hoy, Cristo Jesús es la respuesta. Y dice la Biblia, aquí hablando acerca de lo que ocurrió después de la llenura de estos discípulos, que ellos siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Oiga eso, ellos entendían que tenían una tarea, ¿cierto? Pero habían presiones internas y externas que de una manera u otra trataban de impedir que ellos cumplieran con esa tarea. Pero dice la Biblia que después de que ellos fueron llenos, ¿qué pasó? Todas esas barreras fueron rotas y ellos valientemente anunciaron el mensaje de Dios. Amados, usted y yo también tenemos una tarea. ¿Aló? ¿Usted está aquí? Sí, usted y yo también tenemos una tarea. Es decir, esa tarea es la respuesta del por qué todavía estamos vivos. Del por qué es que a pesar de que conocemos de Cristo, de que ya somos salvos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos son salvos aquí? Digan amén.
del por qué, a pesar de que ya somos salvos, todavía estamos aquí. Tenemos una tarea que cumplir. Y esa tarea, amados, no solamente está escrita en la Biblia en una sola ocasión, está determinada, está claramente señalada en 5 ocasiones. Vamos a revisarlas. Mateo 28, 19. ¿Qué dice Mateo 28 y 19? Dice: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Este creo que es uno de los textos más claros que todos recordamos acerca de la tarea. Tenemos una tarea y es el de ir. No podemos esperar que ellos vengan, tenemos que salir de nuestra zona de confort. ¿Y qué dice la Biblia? Y hacer discípulos, no solo creyentes, sino discípulos de Cristo, entre aquellos que no conocen de Dios. Pero ahí solamente lo vemos por una vez. Miremos la segunda, Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el evangelio a toda criatura. Nuevamente, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio. ¿Eso qué es? Bueno, predicar no solamente es lo que estoy haciendo yo en este momento aquí desde este lugar. Cuando usted comparte las buenas nuevas de salvación con su vecina, con su hijo, con su amigo, ahí en su casa, o tal vez en la oficina, o tal vez allá en la universidad, usted está predicando del evangelio. ¿Usted me está escuchando? Sí, usted lo está haciendo. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de nosotros predicar el evangelio? Más que con palabras, con nuestro ejemplo de ¿qué? De vida. Que la gente pueda ver en nosotros ¿qué? Un cambio, una transformación, que hable de que Cristo Jesús ha venido ¿a dónde? A nuestro corazón. Segunda vez. Vamos a ver la tercera, la misión de la iglesia. Número 3, Lucas 24:47. Mire esta, dice: ustedes fueron testigos de todo esto. ¿Qué dice la Biblia? Vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Díganles que cambien su manera de pensar y de vivir. Y si ellos hacen esto, Dios los perdonará. Empiecen desde Jerusalén y anúncielo en mi nombre a todas las naciones. Yo creo que está claro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es nuestra tarea? Vamos, número 3. Mire, la cuarta vez que aparece la misión de la iglesia en la Biblia. Juan capítulo 20, versículo 21. Miren lo que dice Juan 20, 21. Dice: y entonces otra vez les dijo, oiga, porque ya se los había dicho en varias oportunidades. Entonces otra vez les dijo, ¿qué les dijo? La paz sea con ustedes. Y así como me envió el Padre, yo también los envío ¿a quiénes? A ustedes. A los líderes de la iglesia, a los que está enviando el Señor a esto. Es así. Al pastor es el que el Señor está enviando a esto. ¿A quiénes está enviando el Señor? A todos. Amén. Esto no es un asunto reservado solamente a un grupo selecto de creyentes dentro de las iglesias. No, esto es un trabajo de ¿quiénes? De todos, dice el Señor. Yo también los envío a ustedes, a todos los que creen en mí. Y finalmente Hechos 1:8, la quinta vez que aparece la misión de la iglesia, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo pregunto, ¿está clara la misión de la iglesia? ¿O habrá todavía dudas? ¿O será que todavía no entendemos? ¿Sabe, amados? Algo que yo he aprendido y creo que se lo he enseñado a la iglesia, es que cuando Dios repite algo en la Biblia no es porque a Él le gusta las muletillas. No, cuando Dios reitera en algo en la Biblia es porque está enfatizando que eso que Él está repitiendo es algo que importante. Como dijo Él: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, oiga. Esta es nuestra tarea. Mire, esto es como cuando usted sale de su casa y le dice a sus hijos: hijo, cuando regrese espero que los chismes estén lavados. Bueno, así se le dice a la loza sucia, ¿no? ¿Cierto? Yo me acuerdo que cuando llegué aquí por allá en el 2002 y me decían: pastor, lo que pasa es que me quedé lavando los chismes. Yo decía: ¿cómo así que los chismes se lavan?
Y entonces aprendí, no, es que aquí, en esta parte del país, a los chismes se le dice a la loza que está, ¿qué? Sucia. ¿Qué pasa cuando usted regresa a su casa en la tarde, cierto? Después de haber tenido una jornada de trabajo extensa. ¿Qué hace usted cuando llega? Después de que saluda y dice, papi, ¿cómo estuviste? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Usted qué es lo que hace? ¿Cierto? Le pregunta a su hija o a su hijo, hijo, ¿lavaste los chismes? ¿Por qué le pregunta eso? Porque fue la tarea que usted, ¿qué? Le encomendó. Amados, el Señor viene por segunda vez. ¿Cuántos esperan al Señor Jesús? ¿Y sabe qué nos va a preguntar Él? ¿Lavaste los chismes? ¿Lavaste los chismes? ¿Hiciste la tarea? ¿Hablaste con tu hijo de mí? ¿Hablaste con tu vecino de mí? ¿Hablaste con tu compañero de estudio de mí? ¿Con tu compañero de trabajo? ¿Le hablaste de mí? ¿Hiciste la tarea? Amado, para los primeros cristianos, el cumplir con esta tarea no fue fácil. ¿Por qué? Porque en los inicios de la iglesia la situación fue bien difícil para predicar el evangelio. Mire, primero fueron las mismas autoridades judías encabezadas por los saduceos, es decir, por los sacerdotes, que llenos de celos trataron por todos los medios de detener el mensaje del evangelio, de detener el avance de la naciente iglesia. ¿Usted se acuerda de Saulo de Tarso? Bueno, Saulo de Tarso fue uno de los líderes de ese tiempo de persecución. Pero después de ellos, de los líderes judíos que estaban impidiendo que se predicara el evangelio, apareció el mismo imperio romano, que desde el año 64 después de Cristo, en tiempos de Nerón, y hasta el año 313 en tiempos de Constantino, persiguió a la iglesia. ¿Sabe cómo empezó la persecución del imperio romano sobre los cristianos? Porque Nerón culpó a los cristianos de que ellos eran los que habían incendiado Roma, cuando fue él mismo que lo mandó a prender fuego. Pero él le echó la culpa ¿a quiénes? A los cristianos. Y a partir de allí se desató esta persecución. Pero mire esto, a pesar de tanta oposición, a pesar de tanta persecución, lejos de acabar con la iglesia, lo que ocurrió fue que la iglesia fue fortalecida y su crecimiento fue innumerable. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Por el poder y el respaldo del Espíritu Santo. ¿Y cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? El Espíritu Santo. Amado, la iglesia hoy en día también necesita la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire, me he dedicado a estudiar en estos últimos días acerca de los grandes avivamientos del mundo, y me ha impresionado especialmente el que ocurrió en Gales hacia el año 1900. ¿Y por qué me ha llamado la atención? Por dos cosas. Primero, porque ese avivamiento se dio entre los jóvenes y los niños. ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? Digan amén. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. Y segundo, por el efecto transformador que tuvo este avivamiento. Mire, Evan Roberts, con tan solo 26 años, fue uno de los jóvenes escogidos por el Espíritu Santo para hacer un canal de bendición y avivamiento sobre Gales. Hay un video que le pasé ahí a César, quiero que lo tengan listo, porque nos habla acerca de ese avivamiento. Dice la historia que él, cuando tenía 30 años, cuando tenía 13 años, empezó a ir a las reuniones de oración. Y dice, y por 13 años, desde los 13 años hasta los 26, no se perdió ni una de esas reuniones de oración hasta que el Señor lo visitó. Dice la historia que Dios le dio visiones y sueños. Y mire, uno de esos sueños fue que 100,000 personas en Gales se volverían al Señor Jesús en arrepentimiento. Y por eso, después de tener esa visión, dice la palabra del Señor, o más bien dice la historia,
que los registros históricos de las conversiones que ocurrieron durante el avivamiento de Gales indican que Dios le concedió que ese sueño se hiciera realidad. Lo mejor de todo fue la visita que el Señor Jesús le hizo en varias noches. La gente veía luz en su rostro y temblor en su cuerpo por esa visitación. Y Evan Roberts tuvo tal conocimiento del Espíritu Santo que grandes personajes de su tiempo viajaban de lejos para verlo y oírlo predicar. No había ninguna organización, simplemente estaba la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido sobre Gales y había tomado el control de este país. Y las reuniones duraban 4 o 5 horas y la gente no se quería ir. La presencia de Dios era sublime y los grupos de oración estaban llenos, así como las iglesias. Lo extraordinario fue que las cantinas cerraron por falta de clientes. Quienes arrepentidos de sus pecados ya no iban a las cantinas. Las cárceles empezaron a quedarse sin presos porque no había delincuentes durante esos 2 años que duró el avivamiento. Los estadios de fútbol quedaron vacíos porque los deportistas estaban predicando del Señor Jesús en cada barrio. Algunos llamaron a este avivamiento el Pentecostés más grande que Pentecostés. Los artistas y músicos famosos de ese tiempo estaban entre el pueblo también alabando y adorando al Señor. Simplemente, amados, los cielos se abrieron durante este tiempo sobre esta nación y prácticamente los ríos del trono de Dios fluyeron sobre la gente de Gales. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? ¿Cuántos creen que Valledupar necesita un avivamiento? Por eso necesitamos la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo. 13 años orando. Desde sus 13 años hasta los 26. Clamando al Señor. Pero valió la pena. Porque trajo un gran avivamiento sobre esta parte del mundo. Yo doy gracias a Dios por los guerreros intercesores de nuestra congregación. Gracias, hermano Henry. Les animo a que sigamos orando, porque es a través de la oración que vamos a crear un rompimiento que desate la gloria de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestra tierra. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque solo el poder de Dios a través de su Santo Espíritu puede traer esos cambios que necesitan nuestras vidas, que necesitan nuestras casas y por supuesto nuestra sociedad. Pero hay un segundo motivo. ¿Se acuerda que le hablaba de 3? El segundo motivo es la unidad ¿de qué? De la iglesia. ¿Qué dice el versículo 32? Nuevamente de Hechos, dice: y todo el grupo de creyentes estaba muy unido, pensaba y era de un mismo sentir. Wow. Mire lo que produjo la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Qué cosa? Unidad. Amados, el principio de la unidad, el principio del acuerdo es algo que está bien claro en la palabra del Señor. Mateo capítulo 18, 19, el Señor hablándole a sus discípulos les dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué dice el Señor? Le va a ser hecho por mi Padre que está ¿en dónde? Que está en los cielos. Una iglesia unida, hermano, es una iglesia invencible. ¿Sabe por qué la iglesia no ha podido impactar nuestra sociedad, nuestro tiempo como tal vez Dios ha querido que impacte? ¿Sabe por qué? Por la falta ¿de qué? De unidad en el pueblo. Por la falta de unidad en la iglesia del Señor. Como que nos hemos conformado, ¿cierto?, a venir a un servicio, escuchar durante 2 horas lo que se realiza en ese culto, y nos vamos para nuestra casa y como que nos olvidamos de Dios y también de nuestros hermanos. Nos hemos conformado a vivir en medio de la indiferencia, en medio del orgullo, en medio de la murmuración, de la falta de perdón, del egoísmo. Nos hemos conformado
Y hemos creído que estamos bien cuando realmente no estamos bien. ¿Por qué eso ocurre en la iglesia del Señor? Número uno, amado, porque no hemos terminado de entender lo importante que es el que estemos unidos. ¿Usted me está escuchando? Y mire que hay un estribillo por allí popular que enseña acerca de la importancia de la unidad. ¿Cómo es que dice ese estribillo popular? Dice: el pueblo unido. ¿Cómo es? El pueblo unido. Porque la unidad tiene ¿qué? Tiene poder. Mire esto, nuestra mano, ¿cierto? Si quisiera dar un golpe, cuando yo doy un golpe con mi mano, con la mano abierta, es diferente a si lo hago con la mano ¿qué? Cerrada. ¿Por qué? Porque es diferente dar un golpe así a dar un golpe así. Amén. Porque aquí los dedos están ¿qué? Separados. Pero aquí están ¿cómo? Unidos. Y con un golpe así, con el puño cerrado, usted puede derribar a otro. Puede dejarlo ¿cómo? Inconsciente, noqueado. O sea, imagínese la potencia que puede desarrollar un golpe cuando se da con el puño ¿qué? Cerrado. Amados, la unidad tiene ¿qué? Tiene poder. Y como el enemigo lo sabe, porque el diablo sabe que la unidad tiene poder, una de las cosas que más ataca dentro de la iglesia es ¿qué? Es la unidad. Y mire, a él no le interesa tal vez si usted viene o no viene a la iglesia, pero si él logra distanciarlo a usted de su hermano, él ha hecho ya la tarea. Porque sabe que una iglesia desunida no tiene el mismo impacto que si estuviera ¿cómo? Unida. Entonces, no hemos terminado de entender lo importante que es que estemos unidos. Y por otro lado, estamos desunidos porque a veces estamos más llenos de todo menos. Después del avivamiento en Gales, se produjo otro gran avivamiento, pero esta vez fue en Los Ángeles, Estados Unidos. Más exactamente en la calle Azusa número 312. De ese avivamiento, del avivamiento de la calle Azusa, venimos nosotros, las asambleas de Dios. De ahí fue donde nació las iglesias de las asambleas de Dios. Y se destaca el hecho de que a pesar de que en los tiempos en que se dio este avivamiento eran tiempos de discriminación racial, eran tiempos de persecución racial, eran tiempos de que la iglesia en su mayoría estaba conformado por personas blancas. Sin embargo, la iglesia de la calle Azusa fue liderada por un hombre afrodescendiente, en otras palabras, por un negro. ¿Cómo se llamaba él? William José Seymour. Él era el pastor de esa iglesia de blancos. Dice la historia que la prensa, al ver lo que sucedía en ese local, inmediatamente comenzó a reportar lo que estaba sucediendo en la calle Azusa, donde decenas de vidas recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y una de las citas del periódico de la época decía lo siguiente, escuche, dice: no había orgullo en ese lugar. En ese viejo edificio con el techo bajo y piso no terminado, Dios tomó hombres y mujeres fuertes y los hizo pedazos y los formó de nuevo para su gloria. Aleluya. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas, amados? Porque cuando hay llenura del Espíritu Santo, no hay lugar para murmurar, no hay lugar para la soberbia, no hay lugar para el orgullo, no hay tiempo para estar pendiente de la vida de los otros, de estar chismeando, de estar causando divisiones. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo, el avivamiento que da el Espíritu Santo, da cuatro cosas. ¿Sabe qué da el Espíritu Santo? Da pasión por Dios, pasión por su palabra, pasión por la iglesia y pasión por las almas que se pierden. No hay tiempo para nada más. No hay lugar para nada más. Por eso necesitamos estar llenos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Necesitamos de Dios. Ay, Dios mío. A veces uno escucha comentarios, cosas que le llegan a los oídos de gente diciendo cosas. Y es triste.
triste eso. Porque en vez de estar en ese plan, de estar hablando cosas que no debe ser, o cosas que no le constan, y estar cizañando y estar dañando como el comején. ¿Usted ha visto cómo actúa el comején? ¿Cierto? Usted ve la madera por fuera como hermosa, pero ¿qué pasa cuando usted le mete el dedo? ¿Pero por qué está hueca? Porque por dentro el comején, ¿qué? Se la comió. Y así hay gente como el comején dañando por dentro. Porque es que los daños más dolorosos, amados, no son los que vienen de afuera. Al fin y al cabo, de afuera esperamos cualquier cosa, porque la gente natural, cuando uno no conoce de Dios, no es raro que alguien diga un comentario o haga algo que resulte sin lógica. No sé si me hago entender. Pero cuando la cosa viene de adentro, de personas que entre comillas cristianas, entonces donde uno dice, pero ¿esto qué pasó aquí? ¿Dónde está Dios en la vida de esta mujer? ¿Dónde está Dios en la vida de este hombre? ¿Será que él no se está dando cuenta? ¿Será que ella no se está dando cuenta que eso es pecado? Y que por eso también se va a condenar. ¿Será que no se da cuenta que haciendo esto es un instrumento más bien del diablo y que el Señor lo reprenda? Que en vez de estar del lado de aquellos que traen la división, la separación, el conflicto, la pelea, yo debo estar de parte de Dios, de parte de la unidad. Que yo debo más bien llamar al orden a esa persona que está con esos comentarios y decirle, hermano, ¿cómo puede ser que usted esté diciendo eso? Amados, nosotros necesitamos estar unidos. Amados, nosotros necesitamos perdonar. Amado, Dios nos dice en el Padre Nuestro, que es la oración modelo: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero si nosotros amamos solo a aquellos que nos hacen el bien y aborrecemos a los que tal vez nos hacen algún mal, entonces ¿qué estamos haciendo de más? ¿No hacen también eso las personas que no conocen de Dios? Entonces, ¿dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Realmente conocemos a Dios? ¿O somos simples cristianos nominales? ¿Usted sabe lo que es un cristiano nominal? Alguien que es cristiano pero de nombre, pero con su vida no lo está ¿qué? No lo está demostrando. Por eso necesitamos hoy más que nunca la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de Dios. ¿Cuántos pueden decir hoy yo quiero ser lleno de Dios? ¿Cuántos pueden decir hoy yo necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Amén. Así es. Así es. Además, nosotros somos una familia. ¿Sí? Mire, si usted tiene un problema familiar, ¿usted qué es lo que hace? Sale a hablar mal de su esposo allá con la vecina, con la amiga, o sale a señalar, a criticar a su hijo. Es que mi hijo es terrible y esto y esto y esto otro. ¿Eso es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace cuando tiene un problema familiar? ¿Usted trata de qué? ¿De solucionarlo en dónde? En casa. Alguien dijo por ahí, la ropa sucia se lava ¿en dónde? En casa. Nosotros somos una familia. Mire a su alrededor, mire todas estas personas que están a su alrededor. Esos son sus hermanos. Esas son sus hermanas. Sí, es su familia. Y cuando una esposa habla mal de su esposo, ¿sabe de quién está hablando mal? De ella misma.
Está hablando mal de ella misma. Cuando un esposo habla mal de su esposa con otras personas, está hablando mal de él mismo. Nosotros tenemos que ser unidos. El diablo no puede encontrar grietas entre nosotros. Tenemos que ser un muro unido. ¿Usted me está escuchando? Sí, un muro unido, hombro con hombro, uno pegado detrás del, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, de tal manera que el diablo se quiere meter. ¿Y qué pasa? No encuentra por dónde pasar, porque estamos como unidos. Y la unidad es algo que no solamente lo necesita la iglesia, también lo necesita tu familia. El Señor dijo: una casa dividida contra sí misma no prosperará. Pero ¿quién es el que va a traer la unidad en tu casa? El Espíritu Santo. Ya usted me está entendiendo por qué es que yo le animo y casi que le ruego: abra su casa para que en su casa se haga una noche de bendición. ¿Ya usted me está entendiendo? Porque cuando usted abre su casa para que en su casa cada semana se haga una noche de bendición, usted le está abriendo paso ¿a quién? A Dios. Y cuando usted le abre un espacio a Dios en su casa, el más bendecido es usted. Es Dios quien nos va a dar esa unidad, pero tenemos que buscar ¿qué? Su llenura. Pero ¿por qué más necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Número 3, y con esto termino. Porque necesitamos poder. Mire lo que dice el versículo 33. Dice: y con gran poder los apóstoles anunciaban la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. Wow. Vamos a leerlo todos, a ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? Gracias por lo que lo hicieron, pero quiero que lo hagamos todo. A ver, 1, 2 y 3. José, te bendigo. Mire lo lindo que dice el último texto. Y Dios bendecía ¿qué? Mucho. ¿A quiénes? A todos los creyentes. Amén. ¿Te está escuchando? Démosle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Si es, Señor, yo quiero la bendición. Pero amado, es que la bendición no es un fin en sí mismo, es el resultado de algo más. Usted no tiene que buscar la bendición. No. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que Dios le manda que haga, porque cuando usted hace lo que Dios le mande que haga, ¿qué va a venir? ¿Sí? Esta gente fue testigo de Dios. Esta gente era una gente que estaba como unida. Esta gente estaba llena del poder. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que Dios bendijo a todos los creyentes. Amado, yo le hago una pregunta: ¿por qué cree usted que los despachos de los brujos y de los hechiceros son tan visitados? ¿Por qué cree usted que la gente va a buscar brujos y hechiceros? Le hacen cola, paga lo que haya que pagar, porque eso no es gratis, eso vale. ¿Por qué lo hace? Porque la gente quiere ver el poder. ¿Cuánto me están escuchando? Quiere ver el poder. Ellos quieren una respuesta y están dispuestos a hacer lo que sea con el fin de lograrla. Amado, la iglesia de Dios necesita poder. La iglesia del Dios vivo necesita demostrar que ese Dios no está muerto, que está vivo, y este es el mejor momento para hacerlo. Existe una enorme provisión de poder que Dios ha reservado, pero sabe, falta un pueblo que esté dispuesto a recibirlo y aprovecharlo. En otras palabras, ¿qué está diciendo Dios? Yo quiero darles poder. Pero ¿qué está haciendo la iglesia?
no me interesa. Saben, el avivamiento de la calle Azusa, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios se manifestó tremendamente en ese lugar. Muchas veces los bomberos, escucha esto, le estoy dando datos históricos. Los bomberos fueron llamados porque los vecinos veían un fuego, porque la iglesia estaba como en un segundo piso, ellos veían como un fuego allá. Y entonces los vecinos llamaban a los bomberos para que apagaran el fuego. Pero cuando ellos iban ahí a ese lugar, no había ningún fuego. Era la gloria de Dios la que estaba en ese lugar. Su líder, William Seymour, comenzaba las reuniones orando y buscando la dirección de Dios. ¿Y sabe qué hacía él? Él se ponía una caja de madera sobre la cabeza. Y mientras la gente adoraba, él dentro de esa caja de madera oraba a Dios pidiendo instrucciones acerca de qué es lo que él debía decir. Y todos miraban algo extraño, pero nadie cuestionaba que era Dios el que se estaba manifestando. Y cada servicio era diferente y no se sabía qué Dios iba a hacer. Mire, jóvenes de 13 a 17 años buscaban dentro de la audiencia gente que estuviera enferma para orar por ellos. Y la gente se sanaba de sordera, de ceguera. Escucha esto, aún piernas y brazos fueron creados. El hueso con el tejido fue saliendo de un hombre que tenía un brazo cortado hasta que se le formó el brazo. ¿Está escuchando? Cuentan que una jovencita llamada Diana llegó al local donde se reunía la iglesia con un tumor enorme en la cabeza. Tenía el tamaño de la mitad de una bola de baloncesto. El tumor era inoperable. Antes de que se sentara, ella fue rodeada por los santos que estaban en ese lugar y ellos empezaron a orar por ella. ¿Y sabe qué pasó? El tumor comenzó a achicarse y ella fue sana totalmente. ¡Aleluya! Mire, se cuenta que una vez un hombre ciego entró al local borracho. Un hombre ciego y borracho entró al local. Y los que estaban allí reunidos oraron por él. Y este hombre recibió la vista, fue sano, comenzó a llorar y entregó su vida al Señor. Luego entró al ministerio y este hombre ha sido un apóstol que ha fundado muchas iglesias por el oeste de los Estados Unidos. Amados, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder. ¿Y ese poder lo da quién? El Espíritu Santo de Dios. El que aquí ocurra una sanidad, un milagro, no debe ser algo anormal. Eso tiene que ser lo que ocurre con cotidianidad en medio de nosotros, porque con nosotros está ¿quién? Está Dios. Nuestros testimonios deben reflejar que el poder de Dios está obrando en nuestras vidas. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo logro la llenura del Espíritu Santo? Bueno, a eso nos vamos a dedicar con detenimiento a responder en las próximas semanas. Dios quiere llenar a su iglesia con su Santo Espíritu. Y tú eres uno de los llamados a ser lleno. Pero a los amigos que nos visitan, yo le digo, empiece por volverse a Dios. Empiece por reconocer sus pecados delante de Dios. Empiece por arrepentirse de ellos. Empiece por aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Ese es el primer paso para que tu vida sea llena ¿de qué? De Dios. Mira este texto, Romanos 10 nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. ¿Usted me está escuchando? De eso se trata la predicación del evangelio, que tú seas ¿qué? Salvo. ¿Salvo de qué, pastor? De la condenación eterna. Porque habrá un día donde Dios va a juzgar al hombre, y los que no hayan arreglado su situación con Dios van a ser condenados. Por eso necesitas con urgencia abrir las puertas de tu corazón, de tu vida al Señor, para que Él venga a tu vida y haga de ti esa persona que nada más ni nadie más puede hacer. Amados, este es el momento. Hoy más que nunca es evidente
que necesitamos de Dios, que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que necesitamos del poder que viene de lo alto. La pregunta que sigue es: ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos en la misma actitud de indiferencia? ¿De conformismo? ¿O vamos por el contrario a dar el paso siguiente para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Porque para que alguien sea lleno, lo primero que debe hacer es desear ser lleno, anhelar ser lleno. Dice la Biblia: el que tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Si tú tienes sed de Dios, amado, Dios te va a llenar. Mire, con esta palabra termino para que usted, por favor, se ponga de pie. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Mire, escuche. Entonces yo les digo, ¿quién lo está diciendo? El Señor Jesús. Entonces yo les digo: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y ésta se abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Si un hijo suyo les pide un pescado, ¿le dan una serpiente? O si les pide un huevo, ¿le dan un escorpión? Pues si aún los peores entre ustedes saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Dale fuerte aplauso al Rey, aleluya.